Padre Celestial, diríjanos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, la palabra del Señor en este párrafo nos llama a recordar, acordaos, dice. Y este acordaos es el primer mandato que tiene la carta a los Efesios. Todo lo que hemos visto antes es una explicación, una exposición. Pablo nos va a mostrar una vez tras otra la gracia de Dios, la maravilla, lo hermoso, su perdón, su plan eterno, el sacrificio de Cristo, lo que tiene para nosotros. Pero este es el primer imperativo, la primera orden, el primer mandato que va a decir: acordaos, acordaos. Luego de exponer toda la gracia de Dios, después en el capítulo 2, del verso 1 al 10, mostrarnos nuestra corrupción, nuestra muerte espiritual de la cual el Señor nos salvó. Ahora la instrucción es a recordar. ¿Y por qué recordar, amado hermano? ¿Por qué la palabra de Dios? Recuerde que este texto no es lejano a usted. El texto de la palabra de Dios es de Dios inspirando hombres para usted, para quien se acerca a Dios. ¿Por qué Dios le manda a recordar a usted y a mí, Daniel, a Eric, a Pamela, a Guillermo, a cada uno? ¿Por qué Dios quiere que usted recuerde estas cosas? Porque la abundancia de la gracia suele producir en nosotros orgullo. Podemos comenzar a pensar que tenemos mérito para ser objeto de la bendición de Dios. Podemos comenzar a pensar en nuestro corazón que somos mejores ahora que el resto del mundo, pues tenemos la bendición de Dios. Puede que se nos infle el pecho, como decimos, ¿cierto? Cuando el mérito no es nuestro en ninguna manera. Somos los mismos de antes, tan inmerecedores, pero ahora llenos de gracia. Esta no es una historia nueva, hermano, no es algo que solo a usted y a mí nos pasa. El humano es propenso, al verse lleno de gracia, a enorgullecerse. Deuteronomio capítulo 7, verso 6 va a decir lo siguiente. Mire lo que va a decir Dios, le va a decir al pueblo de Israel antes de que tome la tierra. Dice 7:6, porque tú eres pueblo santo, sea consagrado para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos sobre la tierra. Ahí Israel, ¿cierto?, podría haber estado inflando su pecho, creyendo, ¿cierto?, ser lo máximo del mundo. Verso 7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Hermano amado, tanto hoy nosotros como iglesia, pero así también el Israel del Antiguo Testamento, tendemos, y ellos tendían a ser orgullosos, soberbios, por la gracia que habían recibido. Y el Señor les manda a recordar: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Hermano, ¿lo puede ver? Hermano, ¿usted lo puede ver, hermana querida que escucha? No fue por las características u obras de Israel, sino por el amor de Dios, por la fidelidad de Dios que quiso escoger y bendecir al pueblo de Israel, siendo ellos el pueblo más insignificante, pequeño y débil de la tierra. ¿Qué es aquello que ahora nosotros, o qué es aquello que los éfesos debían recordar? ¿Qué es aquello que la palabra del Señor les quería animar a recordar? Aquí les va a hablar en especial a los creyentes no judíos, que la palabra de Dios se le llama gentiles, ¿ya? Los no judíos, los no nacionalmente judíos eran los gentiles. Y le dicen: recuerden que en otro tiempo eran llamados incircuncisión por los que eran de la circuncisión. Ellos decían: ay, esta incircuncisión, esta gente de la incircuncisión no entienden nada de Dios. Estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, lejos de ser parte del pueblo de Dios, del pueblo especial de Dios.
Estábamos ajenos, o sea, lejanos, no conocedores de los pactos de la promesa. Dios había dado una promesa de salvación por medio de un Mesías y había afirmado esa promesa con diferentes pactos a través de la historia. Había una promesa y diferentes pactos que afirmaban esa promesa a través de la historia. ¿Los gentiles conocían estas cosas? No, hermanos. Los gentiles no tenían idea de estas promesas, no tenían idea de los pactos, no tenían idea de la palabra de Dios. Por tanto, también dice que nosotros y ellos en otro tiempo como gentiles no tenían esperanza, vivían en un mundo sin esperanza y no tenían, quiere decir, no conocían, no abrazaban, no estaban ligados a Dios. Hermano, eso eran los gentiles, eso eran los de Éfeso, eso eran los hermanos de Éfeso, esa era la condición, absolutamente desconocedores, ignorantes de la esperanza divina. Hermanos, nosotros somos gentiles. Nuestros antepasados no eran parte de la comunidad que esperaba el Mesías. Nuestra comunidad no era parte del pueblo que tenía relación con Dios. Estábamos ajenos, extranjeros, lejanos. No éramos parte. Nosotros no hubiésemos vivido en Jerusalén. Nosotros no hubiésemos disfrutado de diferentes cosas del pueblo, pues éramos gentiles. Pero el verso 3 hace un quiebre ahí y dice, el verso 12 nos recuerda todo lo que éramos para comparar la bendición y la gracia actual. El verso 13 va a decir, pero ahora en Cristo, ya no lejanos, ya no extranjeros, ya no ignorantes, ahora en Cristo habéis sido hechos cercanos. Hermano amado, y esta palabra es hermosa, no se entiende en el español, pero habéis sido hechos cercanos es que no solo se nos acercó un poco, casi en la palabra exprimir, pero ahora en Cristo hemos sido abrazados, en Cristo hemos sido hechos cercanos, hemos sido hechos parte de los pactos, de las promesas, de la ciudadanía. En Cristo hemos sido abrazados por gracia para sumarnos a todas estas bendiciones. ¿Qué cosa hemos recibido en Cristo? Que de dos pueblos Dios hizo uno. Que ahora se hizo un solo y nuevo hombre. Y ahí la mejor traducción es una nueva humanidad. Antes habían gentiles, judíos, pero en Cristo hay una nueva humanidad, un nuevo hombre. El cristiano, el salvo por la gracia, por medio de la fe, reconciliados con Dios por medio del sacrificio de un cuerpo. Hermanos amados, nosotros los que no conocíamos los pactos de la promesa de Dios, hoy disfrutamos de la promesa que es Cristo. Los que no éramos el pueblo de Dios, hoy somos pueblo de Dios. Hermanos, los que no éramos ciudadanos de Israel, hoy tenemos ciudadanía celestial. Los que no éramos ciudadanos de Israel, hoy tenemos ciudadanía celestial, según Filipenses capítulo 3, verso 20. Los que éramos, y disculpe si esta palabra es ofensiva, los que éramos ignorantes de todas las promesas, de toda la promesa y todo el pacto de Dios, hoy somos, como dice Efesios 1, receptores de sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, en Cristo todo ha cambiado. Todo esto y el énfasis de todos estos versículos, todo es mediante Cristo. Todo es mediante Cristo. Es por la sangre de Cristo que hemos sido hechos cercanos. Cristo mismo se sacrificó por nuestros pecados. Es nuestra paz, no solo para con Dios, sino también con el pueblo judío. Ya no hay un distanciamiento entre los judíos que se acercan al Mesías y los gentiles que se acercan al Mesías. El Señor de los dos ha hecho un solo pueblo. Cristo derribó la pared entre judíos y no judíos, porque todos vamos por medio del mismo nombre al Padre. Cuando habla aquí de que se derribó, y probablemente Ricardo ya lo dijo la vez anterior, pero cuando dice que aquí derribó el muro que había entre judíos y gentiles para acercarnos al Señor, hermano, hágase esta imagen conmigo. El atrio del templo era una explanada, como dice uno, una plaza grande como la que está fuera de la Moneda, una explanada grande rodeada con un muro, eso era el atrio. Y allí estaba el atrio grande, donde en el tiempo del Señor Jesús estaba por los bordes llenos de comercio, llenos de animales, cambistas,
¿cierto? Pero no era para lo que estaba hecho. Había un lugar ahí grande. Luego había una muralla, probablemente dicen los historiadores, de 1,20 m de altura, ¿cierto? Con algunas entradas que decía que estaba prohibido el paso a los gentiles, a los no judíos, y los que pasaran eran responsables por su vida, o sea, significaba que estaban con pena de muerte. Más allá había otra línea que separaba, probablemente con alguna cuerdecilla, que era hasta donde llegaban las mujeres. Y solo al lugar del templo mismo entraban los varones. Y hermano, era un privilegio tremendo quien podía estar delante del altar de bronce. A veces nosotros tenemos una idea equivocada o muy liberal de lo que era el templo. Pero el gentil devoto, ¿sabe hasta dónde llegaba? Hasta esa pared. ¿Y qué veía del templo? Porque no estaba el templo directamente, había también otro atrio que rodeaba el templo. Veía la punta de arriba del templo y el humo que subía. Con eso se conformaba el gentil devoto. Iba y miraba esa parte de arriba que se extendía del templo y el humo que subía del altar de bronce, pero no lo veía. Y escuchaba quizás los cánticos de los israelitas, los salmos. Y él meditaba desde lejos, se inclinaba su cabeza y se iba. No pasaba de ese lugar. Hermanos amados, Cristo derribó esa pared para que por un mismo espíritu, gentiles y judíos, entremos a la presencia misma del Padre. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Cristo abolió para todos la ley, tanto para judíos como para no judíos. Somos libres de la ley por medio de Cristo, pues Él vino a cumplirla perfectamente. Por medio de Cristo y en Cristo ahora somos un nuevo hombre, una nueva humanidad, un nuevo y tercer grupo. Hermanos amados, ahora vamos a ir a nuestro texto, versos 17 al 20 de Efesios capítulo 2. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos amados, el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, el que ha sido el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, el mismo que se hizo carne, que murió, que resucitó, el mismo que ascendió y que hoy está sentado a la diestra de Dios, el mismo ante quien se reunirán todas las cosas. Este es el mismo que ha hecho en sí mismo la paz para con Dios y paz entre dos pueblos. Es el mismo que también proclama y anuncia su propio nombre. Este verso 17 va a decir que el mismo vino y anunció. ¿Sabe? Dice que Cristo mismo vino y anunció, y ahí la palabra dice, anunció paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Allí quiero permitir hacerle entender, dice, ahí la palabra anunció es evangelizó. Y Él mismo vino y evangelizó paz. Él mismo vino y proclamó, anunció buenas noticias de paz, evangelizó paz. ¿Para quién evangelizó y proclamó paz Jesucristo? ¿A quién vino a anunciar? A los que estaban lejos. ¿Y quiénes eran los que estaban lejos? Los gentiles, los que no conocían, los que ignoraban, hermanos. Vino y anunció paz a los que estaban lejos de todo conocimiento, lejos de toda ciudadanía de Israel, de esperanza, lejos de la moralidad bíblica, lejos de toda historia familiar, de cercanía a Dios. A ellos vino Cristo y anunció paz. A los que no tenían una historia con Dios, a los que no habían tenido en cuenta a Dios, Cristo vino y anunció paz. Paz para con Dios, paz por un sacrificio, paz por gracia, paz por medio de la sangre, paz para la gloria de Dios, paz por amor, paz para el más vil pecador, hermanos, como soy yo, como es usted.
Jesucristo mismo vino y anunció paz. Cristo vino y anunció una noticia inesperada. Hermanos, el judío entendía que por ley el incircunciso, el gentil, estaba bajo la ira de Dios. Estaba para destrucción. Pero Cristo, por su sacrificio y la autoridad que tiene por medio del sacrificio aceptado por Dios en la resurrección, vino y anunció paz a los que no merecíamos paz, a los que no esperábamos la paz. Él anunció paz a los que no teníamos ninguna esperanza. Paz para los que podíamos solo esperar ira, la justa ira de Dios. Hermanos, yo quiero aquí ayudarle a aclarar algo. Cuando leemos el Antiguo Testamento, a veces nos identificamos de una manera equivocada. Hermanos amados, nosotros no éramos el Abraham amigo de Dios. Nosotros no éramos Isaac y no éramos Jacob. Hermanos, nosotros no éramos el José del Antiguo Testamento. No éramos el profeta Isaías ni Ezequiel. Nosotros éramos lejanos. Nosotros éramos los extranjeros. Nosotros éramos los ignorantes de las promesas. ¿Sabe quién éramos nosotros en el Antiguo Testamento? Éramos el orgulloso faraón. Nosotros éramos egipcios. Nosotros éramos moabitas, amonitas, sirios, ninivitas, babilónicos. Amadores de placeres, de vidas disolutas, entregadas al pecado, idólatras. Desconocedores de Dios. A nosotros, a los que estábamos lejos de los pactos, de la promesa, vino Dios mismo hecho carne a anunciarnos paz por un solo nombre, por una persona, por Cristo Jesús, Salvador nuestro. Hermano amado, Él vino a anunciarnos paz. A veces no entendemos la magnitud de eso. Él vino y anunció paz para nosotros, paz para con Dios. Pero también paz porque ya no hay un pueblo religioso que pueda alejarnos y excluirnos de la presencia de Dios mismo. Ya no hay niveles de cercanía para acercarse a Dios. Ya no hay solo un grupo, una casta de sacerdotes a los que le entregamos un sacrificio que ellos van a tomar y llevar allá al altar. Porque el Señor ahora en Cristo nos constituye a nosotros, reyes y sacerdotes. A nosotros nos permite el privilegio que todo solo tenía un hombre una vez al año, de entrar confiadamente a la presencia de Dios, y no con temor como el sumo sacerdote, sino confiadamente por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Hermanos amados, ya no hay un muro que nos separe de la presencia de Dios, ya no hay un grupo de sacerdotes. Hoy somos hechos cercanos por la paz que brinda Cristo. Ya no hay dos clases de hombres, hay uno nuevo, un solo hombre, una sola humanidad que está en paz delante de Dios por medio de la fe en Cristo. Pero también sabe que no solo nos anunció paz a nosotros el Señor Jesucristo, sino también anunció paz a los que estaban cerca. Anunció paz a los que por nacionalidad se llamaban pueblo de Dios. Anunció paz a los que estaban cargados y trabajados de mandamientos gravosos. Anunció paz a los que por siglos esperaban un pacificador. Anunció paz a los que lloraban porque ellos sí sabían que eran pecadores a causa de la ley. Anunció paz a los que esperaban los pactos de la promesa, a los que sí eran ciudadanos de Israel, a los que día tras día sacrificaban con la esperanza de ser limpiados, a los que fiesta tras fiesta iban con la esperanza de ser purificados. A ellos también les ofreció paz, les anunció paz. Cristo vino y anunció paz al pueblo de la circuncisión, al pueblo que estaba en guerra contra todo incircunciso. Paz de ese pueblo con las naciones. Ya no hay que cerrarse. Cristo ha traído salvación no solo a la nación de Israel, sino que ha venido a hacer bendición a todas las familias de la tierra. Él ha hecho parte al pueblo de Dios, del pueblo de Dios a personas de toda lengua, tribu y nación. Hermanos amados, esto es maravilloso, el anuncio de Cristo de paz. Y Cristo continúa anunciando esa paz por medio de su palabra, por medio de su pueblo. Cristo anuncia paz, una paz sobrenatural, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermano amado, a ambos vino Cristo y anunció paz, porque, como dice el verso 18, porque por medio de Él, los unos y los otros, o sea, gentiles y judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Ambos grupos, ambas personas hoy, por medio del mismo sacrificio, por medio de la misma fe, hemos recibido el mismo Espíritu, para que por medio del mismo Espíritu nos acerquemos al mismo Padre. Hermano amado, el judío no va a estar más cerca del Cordero en la eternidad. El gentil tampoco. Vamos a cantar unidos alabanzas al Señor por toda la eternidad. Verso 19 va a decir, así que, y en esto también le pido su atención, mire verso 19, así que ya no sois extranjeros. Y ahí la palabra es extraños, desconocidos. Ya no son extraños ni desconocidos. Ya no son advenedizos, no son recién llegados, no son extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermano amado, yo creo que no entendemos estas palabras. Esta declaración del verso 19 ayer me hacía meditar por un largo rato. Así que ya no somos extranjeros, ni somos advenedizos, no somos ni desconocidos ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es maravilloso, hermanos. Esto lo anhelaron tantos extranjeros por siglos. La misma palabra de Dios nos va a contar cómo desde siglos hubieron algunos extranjeros que el Señor les daba un corazón para Él y deseaban servir, aún en la lejanía, a Dios. Mire, estos extranjeros miraban de lejos, como les explicaba. Estos extranjeros se paraban en el atrio y nunca podían acercarse a la presencia de Dios. Nunca podían entrar ante el altar de bronce. Nunca podían ver al sumo sacerdote entrar vestido de sus ropajes al lugar santo. Hermanos, nunca. ¿Usted cree acaso que alguna vez un samaritano estuvo en adoración frente a las puertas del templo, viendo el altar de bronce, donde se quemaba continuamente ofrenda al Señor? ¿Usted cree, amado hermano, que alguna vez un egipcio, un asirio, un persa caminó por el lugar santo en adoración a Dios? ¿Usted cree, amado hermano, que alguna persona, si hubiera podido llegar allá, un indígena, un indio, un chileno, o sea, un mapuche, un inca, un maya, un azteca, hubiese caminado por los espacios del templo? En ninguna manera. Hubiese sido muerto antes de eso. Nunca, amado hermano, nunca un persa estuvo allí, nunca un caldeo, nunca un ninivita pisó ese lugar. Nunca en adoración, quizás en una invasión violenta, nunca en adoración, nunca estando de allí como el Señor lo había establecido. Hermanos amados, ninguno de ellos pudo contemplar nunca el lugar santo iluminado por los 12 candelabros que mandó hacer David. Nunca vieron las mesas de la proposición, nunca olieron el incienso que se quemaba entre el lugar santo y el santísimo. Nunca vieron ese velo que luego se rasgó con el sacrificio de Cristo. Nunca fue nuestro lugar el estar allí. Nunca fue nuestro privilegio el estar allí. Hermano amado, imagine conmigo un momento. Piense en esto. Piense en este amplio patio desde el cual todos nosotros estamos mirando la parte de arriba del templo y el humo que sube, sabiendo que no podemos pasar ese muro. Y un buen día, alguien nos dice y nos anuncia, hay paz, se declaró la paz. ¿Qué significa eso? Bueno, puedes entrar y quizás usted y yo temblorosos vamos a pasar y vamos a llegar dentro del inmenso altar de bronce que había mandado construir posteriormente, ¿cierto? La reconstrucción, las diferentes autoridades. Un inmenso altar de bronce donde cabían cientos de animales. Nos parábamos allí y algún sacerdote nos decía, no, hoy puedes pasar más adentro. ¿Pero voy a morir? No, no vas a morir, pasa más adentro. Y entramos y quizás vimos ese palacio iluminado con candelabros, las mesas de la proposición, los panes allí. Y alguien nos dice, no puedes entrar más adentro. Puedes ir más allá. Puedes cruzar hoy ese velo que está rasgado por el sacrificio de Cristo.
puedes entrar más adentro. Hermano amado, usted y yo no entendemos lo que esto significa. Que hoy somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos amados, yo cuando pensaba en esto anoche, tenía ganas de saltar de la alegría, de decir esto es increíble. Yo quería levantarme y no sé, danzar. Darme vuelta, ¿cierto? De alegría. Eso lo vamos a borrar después. No, hermanos, pero es que no entendemos. Esto es maravilloso, hermanos, estar ante la presencia de Dios. Había una canción antigua que me viene mucho a la mente, que decía decía, Señor, llévame a tus atrios, llévame al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Señor, voy a pasar la muchedumbre donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia. Señor, llévame al lugar santísimo. Señor, permíteme entrar. Esa era la oración quizás de uno que estaba lejos, hermanos. Pero Cristo vino y anunció paz a los que estábamos lejos como a los que estábamos cerca. Hermanos amados, los que estamos en Cristo ya no somos desconocidos ni extranjeros, sino parte del pueblo de Dios. Hermanos, nosotros correríamos hacia adentro, nosotros correríamos hacia el lugar santísimo si entendiéramos lo que el Señor ha hecho. Hermanos, Cristo hizo esta obra, Cristo nos hizo partícipe, hoy disfrutamos de lo que tantos quisieron estar cerca, aunque estaban lejos y extranjeros. No quisiera pasar de este punto, quizás aún solo viendo el verso 17, sin ayudarles a recordar y a considerar las siguientes cosas. Hermanos, como decía los primeros versos que leímos, recuerde delante del Señor, recuerde para ser agradecido. Usted va a obedecer esta palabra del Señor de recordar lo que era y lo que Cristo ha hecho por usted. Hermanos, si recuerda, entonces sea agradecido. Agradezca que hoy somos familia de Dios. Hermanos, recuerde que hoy hemos sido hechos cercanos, se nos ha abrazado por la gracia de Cristo. Hermanos, recuerde estas cosas. Si las recuerda, si las trae a la memoria, sea agradecido. ¿Cómo? En oración. Ore por esto, agradezca al Señor. Gracias porque aunque por carne era gentil, he venido a ser parte del pueblo de Dios. Hermanos, no deje de agradecer por esto, de recordarlo delante del Señor. Hermano amado, ¿va a recordar esto con agradecimiento? Cante al Señor con gratitud. Cante con fervor. Cante con la alabanza al Señor con un corazón, como dice David, con todo el corazón te alabaré. Hermano amado, ¿acaso usted no ve en un niño una ingratitud cuando usted le da un regalo que usted cree que es hermoso y te dice, gracias, y no tiene? Pero usted también ve la cara de un niño alegre, feliz, desbordante cuando recibe algo inesperado, increíble para él. Entonces no nos convenzamos que estamos cantando con gratitud cuando mi gesto, mi forma no lo dice. Hermanos, ofrendemos al Señor gratitud en nuestra alabanza, en nuestros cánticos, nuestra alabanza al Señor. Hermano amado, agradezca al Señor. Si recuerda esta bondad del Señor, sea fervoroso en su cristianismo. No equipare los tiempos de entretención y desarrollo personal al pasar tiempo adorando a Dios. Hermanos, usted agradece que hoy usted y yo al orar juntos entremos directamente en la presencia de Dios. Entonces, hermanos, no pierda estos momentos. No los intercambie por cosas de menor valor. Hermanos, si tenemos la oportunidad, alegrémonos juntos.
como pueblo de Dios. Que no sea fácil la decisión de perder tiempo de adoración a Dios por otras cosas. Que no sea fácil, que no sea permanente, que no sea continuo. Si somos agradecidos, adoremos a Dios. Hermanos amados, disfrute, si recuerda la gracia del Señor, disfrute de que hoy pertenece a un pueblo, que hoy pertenece a una comunidad de gracia, en la cual ha sido incluido. Que este tiempo sea importante para usted y para su familia. Hermano amado, si sus hijos ven que es importante para usted congregarse y reunirse con un pueblo, que es un milagro de Dios, que nosotros seamos el pueblo de Dios es un milagro. Es el anuncio de Cristo mismo, que por medio de su sangre tenemos paz y somos incluidos en la familia de Dios. Si para usted es importante, sus hijos lo van a ver. Si para usted es importante congregarse, sus hijos van a estar aquí permanentemente. Hermano amado, sea agradecido de la obra que el Señor ha hecho. Con actos, con actitudes, con un corazón. Hermano amado, si recordamos que nosotros antes estábamos lejanos y que ahora hemos sido acercados, nosotros no pongamos muros donde Cristo ya los derribó. No hagamos distinción de nacionalidad para acercarnos a Dios. Hermanos amados, nosotros éramos extranjeros delante del Señor y Él nos ha acercado. No pongamos nosotros muros de nacionalidad, de capacidad económica, de color de piel, de lenguaje. No pongamos muros donde Cristo ya los derribó, porque todos los que éramos extranjeros en Cristo hemos sido hechos cercanos para con Dios. Líbrenos el Señor, hermanos, de volver a establecer muros. Hasta aquí los extranjeros, de ahí para allá los chilenos podemos entrar. De ahí para allá los chilenos podemos honrar a Dios y adorar a Dios en nuestra iglesia. Líbrenos el Señor. Hermanos amados, porque nosotros éramos extranjeros y el Señor nos ha acercado. Hermanos, en Cristo hemos sido hechos cercanos y parte del pueblo de Dios. Disfrutemos de estar cerca, disfrutemos de la cercanía familiar, disfrutemos de estar delante de Dios, pase tiempo delante de Dios, no pierda su tiempo. Hermano amado, alégrese en las bondades del Señor. Quiero quizás que nos vayamos con este pensamiento hoy. Vamos a tener tiempo también con la cena del Señor en este tiempo, así que esté preparando su corazón para esto. Yo le animo, hermano amado, leyendo nuevamente estos 3 versos. Efesios capítulo 2, versos 17 al 19. Próxima semana haremos del 20 al 22. Efesios capítulo 2, versos 17 al 19. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gloria a Dios por esto, ¿no? Gloria a Dios, gloria al Señor por esto. Hermano amado, alégrese. Yo le animo. Medita en esto, ábrelo en su casa, léalo, ore después, agradezca al Señor, vuelva a leerlo y vuelva a agradecer al Señor. Examinemos nuestras propias vidas. Si estamos viviendo el gozo y la gratitud de haber sido incluidos. Los que éramos olivos silvestres, los que no éramos parte del árbol fructífero, hemos sido tomados como ramas silvestres e injertados en el olivo de Dios. Disfrutemos de aquellas cosas, permaneciendo en ella con gratitud. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, le adoramos en esta mañana, Señor, por sus bondades, por sus misericordias, por su gracia, Señor. Gracias por su cuidado, Señor, sobre nuestra vida. Queremos exaltarle y glorificarle.
Señor, la paz que el Señor Jesucristo ha hecho, Señor, es tan integral, tan entera, Señor, no solo paz para con Dios, que ya es tremenda bendición, aquella propiciación. Gracias, Señor, por aquello, pero también ha quitado la enemistad entre los pueblos, para que unidos, sin barreras étnicas, sin barreras de tradición, sin barreras de historia, ahora por un mismo Espíritu, en un mismo Salvador, nos acerquemos al mismo Padre. Gracias, Señor, ayúdanos a vivir con la gratitud de esto. Señor, a recordar lo que éramos para ser agradecidos, a no olvidar para no enorgullecernos, porque fuésemos mejor que las personas de este mundo, no es porque nosotros tuviésemos algo especial, sino que lo vil, a lo menospreciado, a eso llamaste tú, Señor, para avergonzar a la sabiduría de este mundo. Padre Celestial, te agradecemos, te glorificamos, honramos su buen nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.